Buen día. Vamos a hacer lo siguiente, mientras se van incorporando sus compañeros, eh, vamos a esperar un ratito, ¿puede ser? 2 minutos. Saludo, buen día. ¿Cómo están? Espero que muy bien. La clase de hoy, a ver, acá en el chat vi un compañero que hizo una pregunta. ¿Dónde está el chat? Discúlpenme. Acá está. Sí, acá. Mauricio Martínez. ¿Está, Mauricio? Mauricio Martínez. Bien, ¿tenés micrófono? Bueno, la clase de hoy me gustaría comenzar, se siguen sumando compañeros, así que este tiempo vamos a aprovechar para quizás hacer un poquito de repaso sobre los temas que fueron viendo hasta la clase de hoy, ¿sí? Tengo entendido que en la clase de ayer terminaron de ver los temas de la unidad 4, ¿es así? Bueno, hasta la clase de ayer vieron los temas de la unidad 4, ¿es así? ¿Me escuchan? Bien, gracias Milagros. Bueno, de los temas vistos hasta esta unidad, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algún tema que les gustaría profundizar? ¿No hay dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? Profe, buen día. Buen día. Yo le quería hacer una consultita. Nosotros recibimos paralelamente a la actividad a las notificaciones del aula virtual de nuestra comisión, también de lo de las comisiones de la comisión de la tarde. Y ahí vemos que ellos por ahí están haciendo algunos trabajos prácticos para entregar y todo eso. Nosotros podemos usar esos trabajos como para repasar conceptos y ese tipo de cosas. O sea, nos va a servir, el parcial va a ser el mismo para las dos comisiones, o cada comisión mañana y tarde tienen diferente contenido en el parcial. Cada comisión tiene su modalidad de examen, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evaluar en función a los temas abordados en clase. No podemos abordar otros temas que nosotros no hayamos desarrollado en clase. Entonces, sobre eso es lo que va a girar van a girar los parciales y también, bueno, lo que tenga que ir a recuperatorio, recuperatorio. En el caso de que alguno no llegue a promocionar la materia notas de promoción, en ese caso sí, esos alumnos van a tener que rendir un examen eh, que es realizado de la misma forma para todos los alumnos de la materia, independientemente de la comisión que sea, ¿sí? En ese caso sí, ese examen va en línea con las exigencias de la comisión del turno tarde, que entiendo que es la comisión en en la que participa el titular de cátedra, el responsable de cátedra, que es el doctor Chávez. ¿Hacía referencia a esos correos? Sí, 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 ¿Sí? porque no sé por qué a nosotros también nos vamos recibiendo todos los mails. Antes, el año pasado me pasaba que recibía solo de la comisión correspondiente. Este año
recibimos de las dos comisiones los correos. Pero bueno, el marketing es particular porque nosotros ni siquiera nos pudimos matricular desde nuestra carrera, nos tuvimos que matricular desde las otras licenciaturas. Pero bueno, bárbaro. Entonces, para los parciales es solamente el contenido de la comisión y en caso de que haya un final integrador, si no se promociona, ahí sí, obviamente, sí, bueno, siempre hay que estudiar toda la materia, digamos, si hay integrado. Gracias, en el caso que tengan que ir a un examen final, sí van a tener ejercicios en la modalidad que comúnmente desarrollan las comisiones del turno tarde. ¿Sí? Nosotros en el turno mañana adoptamos esta modalidad por el hecho que tenemos la comisión más numerosa. Entonces, para por ahí simplificar la tarea de evaluación y esas cuestiones, es que adoptamos esta metodología de un examen a través del sistema de múltiple opción, mediante la plataforma de la facultad, y bueno, lo que sí se exige es la presencialidad para rendir el examen, ¿sí? Aprovecho ahora que Rita preguntó al respecto de esos correos para aclararle esta situación a los alumnos de la licenciatura en marketing, que entiendo que el diseño de la carrera está planificada en base a un cursado virtual, ¿sí? Simplemente es aclararles, advertirles de que el día del examen es necesario que ustedes participen en forma presencial de ese examen. Es un examen que no va a llevar más de 25 minutos, 20 como mucho, 15 quizás, pero tienen que estar presentes en la facultad para poder rendirle en esa oportunidad. ¿Sí? Les aclaro para que no hayan inconvenientes ese día, y bueno, y podamos tener una jornada tranquila. ¿Sí? Sí, gracias, profe. De todos modos, nosotros todos los parciales son presenciales, por eso dicen que nuestra carrera es híbrida. Digamos, cursamos en formato digital, pero los parciales sí o sí todos los exámenes son presenciales. Bárbaro, gracias por la aclaración, porque la verdad que no sabía, no conocía la modalidad de la carrera, me habían informado solamente que era justamente esta modalidad híbrida y preferentemente a través de clases virtuales, ¿sí? Pero bueno, ¿alguna otra pregunta, algo relacionado al programa? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Bien. Con respecto al parcial, que tenemos que conectarnos a la plataforma de la facultad, o sea, ¿tenemos que conectarnos sí o sí a la aplicación Moodle? ¿O puede ser, digamos, también entrando por Chrome, digamos, en la plataforma, digamos, de la facultad? O sea, puede ser entrando en la página, digamos, de la facu, o sí tiene que ser la aplicación de Moodle. Comúnmente lo que se usa es la plataforma de la facultad. Creo que ese sistema Moodle que mencionás, el que se utiliza para rendir el examen. No tuvimos inconvenientes de conectividad, de que algún alumno no pueda rendir, la verdad que no hubo problemas. Profe, ¿y se puede llevar computadora o tiene que ser sí o sí celular? O sea, yo creo que esa es la pregunta. Ustedes utilicen la plataforma, el dispositivo que le resulte más cómodo. Perfecto, gracias. No hay inconveniente. Si quieren rendir en celular, una tablet, una notebook, eso ya queda a criterio de la decisión del alumno. Yo solo quería sacarme la duda de que si hay alguna diferencia entre la aplicación de Moodle y entrando nomás en Chrome, digamos, en la plataforma. No, el examen debería ser el mismo. No tuvimos ningún reclamo, ningún cuestionamiento al respecto de eso que estás preguntando, Maxi. Dale. La verdad que no fue un inconveniente, no. Quizás en alguna oportunidad algún alumno nos cuestionó el tema del tiempo, pero el sistema a nosotros nos informa todo lo que tenga que ver con la conexión de cada alumno. Así que nosotros tenemos registro de cuándo se conectan, a qué hora se desconectan, si entregan o no entregan, todo nosotros lo tenemos registrado, así que eso lo podemos chequear. En eso quédense tranquilos, que si tienen un inconveniente nosotros vamos a ver qué pasó y le vamos a poder dar una respuesta. ¿Sí? Bueno, gracias, profe. Y ese día también, esto les aclaro que ya se lo había mencionado en la primera clase, pero se lo aclaro, no se olviden por favor de dar la asistencia.
¿sí? Ese día tienen que firmar unas planillas de asistencia, porque justamente eso es lo que garantiza la corrección de su examen, ¿sí? No se olviden de firmar la asistencia. Bueno, gracias. Dale. Ahora vamos a comenzar un poquito con la clase de hoy. Como ustedes ya habrán advertido, la clase de los días martes es una clase que tiene una orientación principalmente práctica, ¿sí? Donde intentamos abordar los temas desarrollados en clase a través de algún tipo de propuesta que justamente los exponga a ustedes a un hecho concreto para que puedan aplicar esos conocimientos al caso que se les está planteando, ¿sí? Les había hecho una pregunta hace un ratito, por ahí si alguno tiene alguna duda o alguna necesidad que le gustaría consultar en este momento sobre las unidades anteriores, como para aprovechar también un ratito de repaso. ¿No hay ninguna duda? ¿No hay ninguna duda de los temas anteriores? Los, los PowerPoints que se fueron presentando en las clases de las unidades, ¿eso se puede subir, digamos, al aula? O sea, aparte de los materiales que ya están, los materiales de estudio que ya están en el aula, digamos, las presentaciones que se fueron dando en el pizarrón en las últimas clases. O sea, tengo entendido que había que se podía escanear el código, pero no sé si eso lo pueden mandar por WhatsApp en nuestro grupo o subirlo al aula. Bueno, vamos a ver, la idea es que ustedes cuenten con ese material, pero con las advertencias de que no lo tomen como material de estudio exclusivo, ¿sí? Porque quizá el examen los pueda sorprender. Bueno, Claro, es como para saber más está bien. qué temas se Voy fueron a, hablando, digamos, en las clases. voy a repetir la pregunta. ¿Alguna duda respecto a los temas que abordamos hasta la clase de hoy? Profesor, buen día. Buen día, Misael. A mí me gustaría saber si usted nos puede hacer recordar sobre la ineficacia de los actos jurídicos. Ayer lo tocamos al final de la clase y la verdad que me olvidé. Ineficacia, ¿sí? ¿Dentro de qué tema estuviste estudiando o estuviste viendo esto que me mencionaste recién? Hechos jurídicos, la unidad 4 ya al final. Sí, hechos jurídicos. Ineficacia. ¿Y dentro de qué tema puntual abordaron justamente ese instituto de la ineficacia? La verdad que no me acuerdo, profe. Bien. ¿Cuál fue el tema anterior al que mencionaron esto que vos estás refiriendo? Vicios de la voluntad, vicios de los actos Sí, jurídicos. sí. Representación, vicios, modalidades, Sí. Y dentro de los vicios, lesión, simulación, fraude. fraude. Bien. ¿Y qué es el fraude? Y por ejemplo, bueno, ahí me acuerdo de un ejemplo que se dio en clase. Decía, ¿no? El profe, imagínate que yo tengo una propiedad, tengo una deuda también, y yo con el fin de perjudicar, porque sé que voy a perder esta propiedad, con el fin de perjudicar al acreedor, yo transfiero esa propiedad de forma gratuita. Y entonces estoy haciendo eso y, digamos, está mal, es un fraude. Bien. Porque el fraude justamente es un remedio que busca evitar esa situación de insolvencia voluntaria. Lo que hace el deudor ante un riesgo de una agresión patrimonial, recuerden que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. Entonces, el deudor ante el riesgo de un ataque patrimonial, lo que puede hacer es buscar la manera de insolventarse, sacar bienes de su patrimonio para que llegado el momento esa persona, ese acreedor no se pueda cobrar, ¿sí? Esto es lo que pretende sanear esta medida, que es justamente la acción de fraude, que lo que va a generar
es ese efecto que vos mencionaste, la inoponibilidad de ese acto jurídico. ¿Qué significa? Que si vos sos ese acreedor que se va a ver afectado por ese acto fraudulento, vos lo que le vas a pedir al juez, porque interviene una autoridad, un funcionario público, que declare que ese acto que provocó la insolvencia de ese deudor no te sea oponible a vos como titular de un crédito anterior a la fecha concreta del acto simulado de esa venta de una propiedad o donación de un bien determinado dentro del patrimonio del deudor. ¿Sí? El acto, ese acto de transferencia patrimonial, compra-venta, donación, ¿sí? Un acto de disposición, entre las partes que intervienen en el acto, va a ser un acto válido. ¿Sí? Ahora, a vos, como acreedor del deudor, no te lo van a poder oponer. Vos vas a poder atacar ese bien en manos de quien se encuentre, sea del deudor originario o de un tercero que previamente haya concertado esa maniobra para justamente perjudicar al acreedor. ¿Sí? Por eso, en el caso puntual del fraude, hablamos de inoponibilidad del acto, a diferencia de lo que sucede en los otros supuestos de vicios de los actos jurídicos. ¿Cuáles son esos supuestos, Misael? ¿Cuáles son los dos otros supuestos de vicios de los actos jurídicos? Disculpe, profe, sí, lesión y simulación. Lesión y simulación. Bueno, a ver, alguien que esté presente. A ver, vamos a jugar con las cámaras que están apagadas. ¿Sí? A ver, los que tengan las cámaras apagadas van a participar mucho en la clase de hoy. Así que si no quieren participar, aprovechen y activen las cámaras, ¿sí? Gracias, Lucas. ¿Alguien más? Gracias, Uriel. Norma. Bien. Voy a ver si puedo compartir pantalla para que ustedes vean. No, esto no. Para que ustedes vean cómo yo los estoy viendo en este momento. Profe, ¿se acuerda en qué artículos está lo de ineficacia de los actos jurídicos o nulidad también? Sí. Dame un ratito, a ver. Voy a dejar de consultar. 83. ¿Cómo? En el artículo 383. Artículo 386, digo. 386. Bien. Bueno, a ver. Rita habló recién, participó. Voy a aprovechar a ver. Ana Valentina, legal. ¿Está presente? Facundo Maslowski. Yo de paso voy anotando los alumnos que van participando en clase. ¿Sí? Bueno, a ver, Álvaro Borges. ¿Están presentes? Bueno, está complicada la participación. Así que bueno, lo que quería hacer es simplemente hacer un pequeño repaso, un breve repaso sobre lo que son institutos importantes de esta unidad,
en cuanto a hechos, actos jurídicos, que hoy también los vamos a tratar en los casos prácticos que vamos a desarrollar, pero para que ustedes entiendan la diferencia en cuanto a la lesión, a la simulación y al fraude, porque justamente la diferencia que tiene el fraude con relación a los otros institutos es que el remedio legal que ustedes van a encontrar es justamente esa posibilidad de inoponibilidad del acto al particular afectado, siempre que esa persona lo reclame, que lo peticione a las autoridades, ¿sí? En los otros casos, el remedio que van a encontrar es la acción de nulidad, ¿sí? Pero en el caso puntual del fraude es una característica distintiva del instituto, justamente esto, que es la posibilidad de declarar válido el acto entre partes, pero inoponible para el tercero que resulta siendo afectado justamente por esa situación, ¿sí? Bueno. No, Facundo, no. ¿Alguien lo escucha, Facundo? No. No, Facundo, no se te escucha. Bueno, están viendo en pantalla, ahora estoy compartiendo unas actividades prácticas que preparé para la clase de hoy sobre las que vamos a trabajar, ¿sí? Les pido por favor a los que tengan micrófono que me digan si están viendo una imagen en pantalla. Y en caso de ser así, ¿qué están viendo? ¿Qué ven en pantalla? Tipo una calle con Una árboles. calle. Bien, bueno. Ahora, Un árbol arriba de un auto aplastado. bien. Una Y arriba de esta imagen ustedes ven una pregunta. ¿Qué dice la pregunta? Si es un acto o un hecho jurídico. Bien. ¿Y qué les parece a ustedes? ¿Esto es un acto jurídico o es un hecho jurídico? Un hecho jurídico. Metro. Bien, a ver. ¿Quiénes están hablando? A ver, debería ser... Voy a dejar de compartir un ratito porque tengo que abrir la reunión en otra plataforma para poder verlo a ustedes también. Pero les pido antes de participar, para poder hacerlo más sencillo, si me pueden decir sus nombres, ¿sí? Hasta ahora dijeron que es un acto jurídico. Un hecho jurídico. Un hecho jurídico, profe. Un hecho jurídico. Bien, ¿con quién estoy hablando? Uriel Songwell. Uriel. Y el Alejandro otro? Rolón. Alejandro Rolón. Rolón. Bien, ¿y por qué dicen que es un hecho jurídico? Porque es un hecho de la naturaleza. Un hecho de la naturaleza, ¿sí? Eso excluye la participación del hombre en esta causa, ¿sí? Que genera efectos, ¿sí? ¿Qué es un hecho jurídico? ¿Sí? Justamente es lo que estamos viendo acá. La intervención de la naturaleza. Sería ¿sí? un caso de hecho jurídico de naturaleza incontrolable sería, ¿no? Puede ser. Claro. Yo estoy seguro que el dueño de este auto no quiso estar ahí, tenerlo estacionado en ese momento, pues tenía el resto de la cuadra para estacionar, pero justo lo estacionó al lado del árbol, ¿sí? Entonces, ¿es un acto voluntario o un acto involuntario? Un hecho involuntario. Involuntario. Involuntario, sí. Involuntario. Bien, está claro eso. ¿Está? Bueno, ahora, consecuencias. ¿Qué consecuencias genera esta imagen que ustedes están viendo acá? El dueño de ese auto, ¿le puede reclamar a alguien la reparación de ese vehículo? Y si está asegurado Ustedes. por alguien. Solo si el seguro, creería que solo si el seguro del auto implica alguna catástrofe, algún daño o algún daño que pueda Solamente si suceder. el seguro estaba contra todo riesgo, digamos.
Bien, a ver, ¿quiénes están participando? Maciel Maximiliano. El dueño del auto puede reclamar al municipio o al seguro, ¿no? O sea, nace un derecho. Bien, bien, bien. Esto es importante que lo vean. Hay un hecho en la naturaleza que activa, ¿sí?, el sistema jurídico. Vamos a permitirle, a ver, Priscila Brites. Sí. Bien. A ver, ¿alguien se anima a responderle a Priscila? ¿Qué opinan ustedes? Si yo tengo un árbol dentro de mi vivienda, en mi propiedad, ¿sería común que yo le permita a los empleados de la municipalidad que vengan a hacer la poda y que cuiden ese árbol, o qué es lo frecuente? Acá Es tal cual lo que dice usted, me parece. Rocío Morínigo dice que es una situación que incumbe al dueño, ¿sí? Esta es una cuestión práctica, ¿sí? Comúnmente los árboles que están dentro de una propiedad son responsabilidad en cuanto al cuidado, al mantenimiento del propietario de ese lugar. Ahora, los árboles que están en la vía pública, ¿de quién son responsabilidad? De la municipalidad. Del municipio. Sí. Entonces, en ese caso, sí, el hecho generador del perjuicio proviene de un árbol que está en la vía pública, ¿a quién le vamos a reclamar esa indemnización, esa reparación de daños? Al municipio. Ahora, en el caso que nos mencionó Priscila, lo que vamos a hacer es reclamarle al dueño de esa propiedad en la cual se encontraba ese árbol que provocó los perjuicios al vecino, a un vehículo, un tercero, a lo que sea. ¿Sí? Eso lo vamos a ver igual más adelante, cuando lleguemos a la unidad, si no me equivoco, la unidad 7. Acá tengo el programa adelante. En la unidad 6 vamos a ver lo que es la responsabilidad civil. Y en ese caso vamos a analizar en detalle, por ejemplo, un ejemplo como este. ¿Sí? ¿Quién responde en esta situación? ¿El árbol está en la vía pública? Bueno, se le debería reclamar como legitimado pasivo al municipio de esa localidad. ¿Sí? Bueno, ya estamos todos de acuerdo que esto es un hecho jurídico. También sabemos que le vamos a reclamar a la municipalidad. ¿Sí? Bueno, aclarado también que no es un hecho voluntario, sino que es un hecho de la naturaleza que genera consecuencias jurídicas. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a otra imagen. ¿Sí? Bueno, Profe, no ¿podría pasamos explicar todavía. tipo rapidito, así muy por arriba, por qué no sería un acto jurídico? Bien, a ver. ¿Cómo podría? ¿Quién hizo la pregunta, perdón? Acosta Micaela, profesor. Micaela Costa. Bien. Supongamos que en este mismo supuesto que tenemos la foto acá, editamos la imagen con inteligencia artificial y posicionamos a un leñador al lado de ese árbol que está caído. ¿Habría un hecho voluntario? Sí, en ese caso sí. En ese caso habría un hecho voluntario. ¿Por qué? Y porque hay una intención. Bien, hay una intención de provocar este suceso del cual se desprenden las consecuencias jurídicas que estábamos hablando anteriormente que íbamos a reclamar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia central entre el hecho jurídico y el acto jurídico? Micaela estaba preguntando, ¿no? Sí, yo estoy preguntando. Bien. ¿Qué es el acto jurídico? Vamos a la definición.
Profe, para mí los hechos jurídicos ocurren más independientemente y los actos jurídicos son más intencionales. A ver, ¿Micaela estaba haciendo esa aclaración o otra alumna? Discúlpenme porque no veo la Milagros. pantalla. Milagros, milagros. ¿Qué se entiende? O sea, ¿qué entendemos de esto que vos aclaraste de que son más? ¿Existe la posibilidad que un pequeño grupito pueda ser voluntario pero no, o que sea involuntario pero sí? Porque como que estás dando la posibilidad de que pueda ser un acto mínimamente voluntario o que sea un acto mínimamente involuntario. El acto jurídico, profe, es un acto lícito y voluntario, sería. Sí, Donde se modifica. bien, el acto jurídico es un acto lícito, voluntario, que tiene por intención directa provocar efectos jurídicos, constituir, modificar o extinguir relaciones jurídicas, ¿sí? Esa es la diferencia central entre el hecho jurídico y el acto jurídico. En el hecho jurídico nos vamos a encontrar esa voluntariedad. Es la naturaleza que provoca una consecuencia, ¿sí? Milagro había hecho esa pregunta, la primera pregunta sobre esto. ¿Estás? No, yo le estaba aclarando nomás lo que pensaba. Bien. Yo no hice la pregunta. ¿Y quién había sido? ¿Micaela? Sí, yo. Pero Micaela, ¿entendiste la sí, diferencia? Entendí. ¿Entendiste? Gracias. Sí, Bien. quedó claro. Profe, Por eso, o Rita sea, Núñez habla. bien. Me parece que está buenísimo también aclarar la diferencia entre el acto simple lícito o un acto simple común, digamos, del acto jurídico. O sea, porque si en el caso del leñador no estuviera el auto y él tumba el árbol, no hay un acto jurídico, porque ahí voluntariamente tumbó el árbol, pero es un acto lícito, un simple acto lícito, digámoslo, como lo define el código. Y eso es importante tener la diferencia con el acto jurídico, porque el acto jurídico nace con la intención de generar una vinculación jurídica, o sea, un fin, la adquisición, modificación, extinción de una relación jurídica, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa también es la otra tercera diferencia que hay que tener en cuenta. Sí. Gracias por la aclaración, Rita. ¿Entienden cómo es esta situación para poder diferenciar al hecho jurídico del acto jurídico? Vamos a tener la concurrencia de la voluntad direccionada hacia un fin concreto, ¿sí? En el caso puntual, lograr ese resultado. Podrá generar consecuencias jurídicas que puedan afectar a un tercero, como en este caso que estamos viendo acá, pues también puede pasar que sea el ejercicio de un derecho legítimo, que no afecta a nadie. Es un acto lícito, va a ser un simple acto, pero también va a estar tolerado por el derecho. Ahora, cuando afecta derechos de terceras personas, como en este caso que estamos trabajando sobre la imagen que ustedes ven en la pantalla, ¿sí? En ese caso sí, ya vamos a tener un análisis de la voluntad y de las consecuencias, ¿sí? Así que bueno, pasamos al caso siguiente. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si están todos en silencio, estoy tranquilo porque está clarísimo el tema, ¿sí? Me quedo tranquilo porque sé que no van a haber sorpresas el día del examen. Un contrato de alquiler. ¿Qué tipo de instrumento ustedes están viendo ahora en pantalla? Un acto jurídico. Sí, está bien. Es un acto jurídico, voluntario o involuntario. Voluntario. ¿Eh? Voluntario. ¿En qué caso podría ser un acto involuntario o un acto viciado? Una persona con algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema de demencia o algo por el estilo que le hagan firmar y que no esté en su sano juicio. O que sea Ujú. Bien.
¿Cuáles son los vicios de la voluntad? El error, el dolo y la violencia son los 3 vicios de la voluntad. Vicios de la voluntad, ¿sí? ¿Quién está hablando? Rita Perdón. Núñez. Rita. Bien, y te pregunto, Rita, el error, ¿qué elemento de la voluntad afecta? El error vicia la voluntad, digamos. Sí. Porque, más bien como ignorancia o como equivocación. Ujú. Bien. Falso conocimiento de la realidad. Una Bien. falsa noción. Sí. Y supongamos que ese sea el vicio que está afectando este acto que vemos acá, como habló el compañero, un acto jurídico, ¿sí? ¿Cómo ustedes podrían suponer un ejemplo en el que haya un vicio, específicamente el vicio del error? Si pueden mencionar un ejemplo. Una En un persona- contrato de alquiler puede haber error cuando una persona, por ejemplo, no sabe leer y no está comprendiendo lo que está haciendo. Ujú. Podría ser eso, que no entiende el idioma también. Bien. Puede ser, por ejemplo, hoy por hoy que se pueda firmar un contrato en dólares si él piensa que está firmando un contrato en pesos. Sí, también. Pero ahí no habría un error respecto del contrato en sí, sino respecto a la moneda. Sí. Estaría viciado igual el acto jurídico en este caso. Es un error considerado desde la voluntad. ¿Y el precio no es un elemento del contrato? Sí, claro. ¿Y eso no afectaría al acto jurídico? Sí, pero eso ya no sería algo más como el engaño, como que quedaron de acuerdo a un precio, pero en el contrato hay otro. ¿Cómo? No sería más engaño, solo. Que quedaron de acuerdo a un precio, pero en el contrato es otro. Bien, bueno, lo vamos a ver más adelante. Yo voy pensando preguntas nomás relacionadas con esto. Pero hasta ahora no pudimos tratar la propuesta de esta imagen. Esto que ustedes ven, están viendo en pantalla ahora, ¿qué tipo de soporte de voluntad sería? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del acto voluntario, lícito, que tiene efectos, que en determinados supuestos tiene que cumplir algunas solemnidades? Va a tener también un valor probatorio en función a eso. ¿Recuerdan? Si intervenía o no intervenía un funcionario público. ¿Un documento? Sí, es un documento. Pero ahora, ¿qué tipo de documentos nosotros vimos en clase? Ya les digo, hecho acto jurídico. En el programa está, la respuesta está en el programa. Si tienen el programa a mano. Instrumento público, instrumento particular. Bien. Instrumentos públicos, instrumentos privados, instrumentos particulares. Esta imagen que ustedes están viendo en pantalla, ¿cómo la podrían calificar? ¿Es un instrumento público? Instrumento particular. Un instrumento. Es un instrumento privado. ¿Un instrumento? Es un instrumento privado. El contrato siempre es un instrumento privado porque regula la voluntad de las partes. El tema es que para que sea oponible a terceros, por ejemplo al Estado, si yo tengo que bajar la luz y ENSA me pide determinados requisitos, que la firma esté certificada, que haga un sellado, ahí si bien sigue siendo un documento privado, tiene requisitos o sesgos públicos, digamos, por las exigencias del Estado para contratar, digamos. Pero el instrumento sigue siendo un instrumento privado. Con certificación de firma podría ser si interviene un escribano público. Bien. Antes intervenían los juzgados de paz, etcétera. Bien, ahora, de la imagen que ustedes están viendo en pantalla,
Si la pregunta es, ¿qué tipo de instrumento es este que ustedes están viendo acá? Es un instrumento privado. Instrumento privado. ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Por qué es un instrumento privado? Yo dije que era particular, pero no sería lo mismo que privado, No, ¿no? no sería lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el instrumento privado y el instrumento particular? Permiso, profe. Buenas ¿Sí? tardes. El Buenas tardes. en el instrumento privado interviene un oficial público, pues un escribano, y en los particulares o los privados, no. Y en el caso de un contrato de alquiler, depende en dónde hagas el contrato y con quién. A ver, La diferencia, perdón, es la firma. Se puso interesante el tema, claro. La diferencia es solo la firma entre el particular y el privado. Perdón, profe. Está en la firma. Si ustedes ven en pantalla, tenemos un documento en el que hay dos personas, hay una persona que ya firmó y otra persona que está firmando, ¿sí? La imagen que ustedes están viendo simplemente hace referencia a un instrumento privado. Puede pasar que eso después se traslade a una escritura, ¿sí? Y ahí pasa a ser un instrumento público con todas las solemnidades propias que la ley exige para los instrumentos públicos. Instrumento particular ya no podría ser, ¿por qué? Porque ya va a tener la firma justamente de los participantes, ¿sí? Pero el ejercicio puntual apunta a eso. Ustedes identifican que al poder suscribir o firmar los participantes del acto, ya le estamos dando una naturaleza, una caracterización dentro de los distintos instrumentos que el código regula, ¿sí? En el caso puntual, un instrumento privado, ¿sí? Así que bueno, vamos a avanzar. ¿Algún comentario más sobre este caso? Profe, ¿y qué pasa si, por ejemplo, certificamos las firmas igual ante un escribano? ¿Sigue siendo instrumento privado? A ver, ¿qué opinan el grupo en cuanto a esta pregunta que hizo su compañera? ¿Quién hizo la pregunta? Micaela Acosta, profe. Micaela Costa. A ver, ¿alguien se anima a responder lo que acaba de preguntar Micaela? El escribano, cuando certifica la firma, solamente certifica la identidad de la persona que firma, no certifica el contenido del contrato. Entonces, sigue siendo un instrumento privado. Lo que hace el escribano es solamente decir, fulano es fulano, acá tengo su documento y su firma es la que está, yo constato que su firma está en el instrumento privado. Si fuera por escritura pública, por ejemplo, una donación, el escribano elabora el instrumento completo y es un instrumento público que queda protocolizado en el libro. En el caso de la firma de un contrato, la certificación de firma, lo único que aparece en el protocolo del escribano es esa constancia de la autoridad, digamos, la constancia de la persona, que la persona es esa persona que dice ser y certifica que esa persona firmó ese contrato. En cambio, el instrumento público, lo que hace un escribano en su protocolo, tiene un peso más importante que la ley determina, en el caso de la donación, que tiene que ser por escritura pública, por ejemplo, y el instrumento completo lo elabora el escribano y él da fe de que ese inmueble es ese inmueble, de que esas personas son esas personas, todos los datos filiatorios de la persona, etc. Esa es la diferencia. Bien. Hay otra diferencia también relacionada al valor probatorio del instrumento, ¿sí? Que por ahí ustedes van a encontrar en las preguntas del día del parcial, ¿cuál es la fuerza probatoria de un instrumento privado? ¿Cuál es la fuerza probatoria de un instrumento público? Justamente por todo lo que acaba de mencionar Rita, la fuerza probatoria, el valor probatorio que tiene una escritura pública, es justamente esa que hace fe, da fe del propio contenido, de la fecha de celebración, de las personas intervinientes. Entonces, como que jurídicamente se presume que todo el contenido es veraz, es válido, ¿sí? Y la única manera que hay para cuestionar o atacar ese valor probatorio
es a través de un remedio que se debe accionar mediante la justicia, que es la redargución de falsedad, ¿sí? A diferencia de los otros instrumentos que no gozan de la fe pública, entonces pueden ser atacados por distintos medios, ¿sí? Tienen un valor probatorio relativo. Cuando lo vayan a ver, instrumentos privados dependen del reconocimiento, la fecha cierta, y esto les sugiero que lo lean en el código para el día del parcial puedan tener bien diferenciadas estas situaciones. Lo mismo en el caso del instrumento particular. Al ser quizás un documento que no está firmado, y bueno, el valor probatorio va a depender de, dentro de una causa judicial, por ejemplo, de las demás pruebas que puedan haber sido ofrecidas en esa causa, ¿sí? Un ticket de compra, por ejemplo. No tiene una firma puntual, pero bueno, pueden haber otros elementos de prueba que puedan confirmar esa operación, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más, porque no sé cuánto tiempo pueda seguir esta reunión de acuerdo a los tiempos. Bueno, esto era un contrato de alquiler. Esto, ahora, ¿es un acto voluntario? Sí. Ya estamos hablando de un contrato de alquiler, un contrato frecuente. Imagino que habrán algunos alumnos que estén viviendo o estén alquilando alguna vivienda. ¿Sí? Ese acto, ese contrato, ese acto jurídico bilateral suscripto, ¿es un acto voluntario o un acto involuntario? Es voluntario. Profe, yo por ahí me voy a callar para que opine el resto, pero es voluntario. Bien, es un acto jurídico, un acto voluntario. La persona que alquila un inmueble para su vivienda tiene, justamente, está manifestando su voluntad, o sea, decidió con discernimiento, intención y libertad poder celebrar ese acto, ¿sí? Hay una necesidad detrás. Es un acto voluntario por el simple hecho de que esa persona tiene que firmar ese contrato para el alquiler. ¿Sí? ¿Y qué Máxima pasaría en el caso, o sea, la sola existencia de firma en el documento ya hace suponer que es un acto voluntario? Hola, profe, le habla Leonardo Garay. Sí, ¿cómo estás, Leonardo? Y yo creo que no, porque también tiene que ser consciente también de que si firma y no es consciente de lo que está firmando, creo. Bien, sí. Puede pasar, por ejemplo, que a una persona la obliguen a firmar el documento. En ese caso, ¿qué pasaría con ese instrumento, con ese acto? ¿Estaría viciado? ¿Sí? Por eso, todos estos temas son los que ustedes tienen que identificar al momento de responder estos casos que nosotros le estamos proponiendo, ¿sí? Porque la voluntad, uno dice, no, el documento está firmado, entonces es voluntario. Y está bien. Ahora, pensemos cuándo esa firma podría ser no reflejo de un acto voluntario. Si a esa persona que está por firmar el documento miramos a un costado y tiene dos señores detrás, grandotes, con armas, diciéndole o firmás o te bajamos acá, ¿sería un acto voluntario? ¿Sería raro? No, profe. Sería un acto involuntario ilícito. Bien. ¿Y qué vicio tendría la voluntad en ese caso? ¿De la violencia? Vicio, violencia, ¿sí? Entonces, todos estos temas que nosotros vemos en vicio acá permiten que nosotros podamos jugar así como estamos haciendo ahora. Yo le digo jugar, ¿sí? Pero vamos suponiendo, está bien. Esto tiene esta respuesta. Ahora, ¿cómo hacemos que no tenga esa respuesta? En el caso puntual, listo, hay una firma, listo, pero esa
firma se obtuvo mediante presión a la persona, al sujeto. Puede ser violencia física, puede ser violencia moral, ¿sí? Puede ser resultado de un error, falta de discernimiento. Son distintos vicios que van a tener como consecuencia la afectación de la validez del acto, ¿sí? Entonces, vamos a seguir un poquito más. A ver, este caso es buenísimo. Acá sí les voy a dar. A ver, discúlpenme porque... Ahí está. Bueno, este es otro caso que sí son las 12:58. Les voy a dar 5 minutos, si les parece, para que ustedes lo lean, lo analicen, lo consulten con la inteligencia artificial y después podamos conversar sobre las respuestas, ¿sí? Primero lo que quiero es que lo lean e identifiquen los institutos del derecho que puedan estar implicados en el caso. ¿Sí? A ver. ¿Lo están leyendo? Bien, ahora voy a pasar a las preguntas, a las consignas. Bueno, les doy unos minutos. Son las 12:59. A las 1:10 nos volvemos a conectar y ahí resolvemos estas preguntas, ¿sí? Sino que también podemos hablar un montón sobre esto que le pasó al pobre Ricardo, ¿sí? Bien, ¿algún alumno se anima a contestar las preguntas? La primera al menos, esto que sería un acto, un hecho jurídico. Es un acto jurídico. Bien. ¿Quién está respondiendo? Milagros. Milagros. Bien, acá, a ver, voy a aprovechar el chat que Angelina Ojeda contestó. Ella dice que es un acto jurídico viciado en donde se afecta la voluntad de Ricardo principalmente por error y dolo, lo que podría llevar a que se anule el contrato. Bien. Hola, ¿no sería un hecho jurídico por falta de, porque la está viciada en el caso de Ricardo? No te logré escuchar bien. Uriel, ¿puede ser que estaba hablando? ¿No sería un jurídico por que la voluntad de Ricardo está viciada? Sí. Pero ya tenemos un acto voluntario. ¿Sí? ¿A qué específicamente, a qué hace referencia Uriel? A que el acto pueda ser susceptible de alguna sanción que afecte su existencia y su vigencia, o que al tener un vicio de voluntad quizás pueda ser un hecho jurídico. Claro, yo me refiero al estar viciada la voluntad de Ricardo por el error, por el mato y el dolo, por estar engañando.
Profe, Sí. A ver, ¿quién dijo profe? yo, profe Micaela Costa. Micaela. En sí, al menos a mi parecer, el problema no es tanto la naturaleza del acto, sería, porque es un acto jurídico, es donde hay un contrato de compraventa, ¿no? Sino como que afecta la validez del acto por los vicios que se presentan. Sí. ¿Y qué vicios te parecen que están presentes en el caso? ¿Qué vicios identificaste? ¿Podemos hablar de que existe un tipo de violencia, por ejemplo, violencia moral? Que haya condicionado la voluntad de Ricardo porque, por ejemplo, el sobrino le decía que era insostenible el campo. Bueno, acá Angelina dice que sí, de parte del sobrino. ¿Sí? Podemos entender que hubo un tipo de violencia mínima, leve, pero sí, con algún condicionamiento de la voluntad. Ahora, en cuanto al comportamiento del vecino, ¿qué les parece a ustedes? Profe. Que se Dolo. aprovechó. ¿Que está actuando con dolo? Claro, no está actuando de buena fe. A ver, estoy escuchando que alguien está opinando. A ver, hay alguien acá, Gadiel Fleita en el grupo, dice que la intimidación de parte del sobrino afecta la libertad. Sí, podría ser un caso, una afectación mínima, leve, pero afectación en fin, más considerando que ya estamos en presencia de un sujeto vulnerable, ¿no? Una persona mayor, de edad avanzada, y que bueno, eso también podría tener alguna incidencia justamente en el impacto de la insistencia del sobrino, ¿sí? Ahora, cuando les propuse hablar sobre el vecino, ya ahí tuvimos mayor participación, o sea, hay varias opiniones al respecto, me interesa escucharlos a todos, ¿sí? Así que, a ver, Micaela, que ahí levantó la mano. Profe, para mí el vecino actúa con dolo porque el vecino en sí sabe que hay petróleo y oculta, o sea, tiene la intención de ocultar esa información para obviamente pagar menos, aprovechándose de que Ricardo, o sea, desconoce esa... Bien, bien, interesante. A ver, Uriel, que también levantó la mano. Claro, y también está aprovechando de la situación económica, aparte de ocultar la información. Bien. Sí, evidentemente hay una conducta que no va en línea, que no condice con lo que es el principio de buena fe. ¿Sí? Es un engaño, Maxi Maciel, es un engaño intencional y por lo tanto también se puede anular el contrato por ese comportamiento Bien. de otra parte. Bueno, nosotros en esta unidad estamos hablando y analizando lo que son los vicios que pueden afectar a la voluntad y también al acto jurídico. Hablamos anteriormente que en este caso podría existir algún vicio de la voluntad en cuanto a la situación de Ricardo, ¿sí? Que desconoce una cuestión objetiva en cuanto a las particularidades del lugar y además podríamos decir que está siendo víctima de una presión moral de parte de un sobrino. Y eso lo hablamos recién, ¿sí? Ahora, con relación, además en la última parte, perdónenme, también habla el caso de que Ricardo creía que firmaba una autorización para alquilar. ¿Eso sería un vicio de la voluntad? ¿De la voluntad? Sí, sería dolo. Sería error, profe. Un error. Sería un error, ¿sí? Bien. En esa parte no entraría también la capacidad del señor. O sea, porque, bueno, si vamos al caso, Ricardo tiene 78 años y, o sea, no aplica incapacidad por sí sola
pero podría, analizarse si hay debilidad, ¿cómo es? Si tiene algún problema mental o hay alguna dificultad, de él, que no pueda ejercer por sí sola, por sí solo por su propia voluntad, el acto de firmar un contrato, por ejemplo. Perfecto, eso se podría analizar. Si es alguna persona que tenga una condición particular que se pueda analizar, se le podría designar un apoyo, por ejemplo, una persona que lo asista en estos actos puntuales. ¿Sí? Eso podría pasar. Gracias, no sé quién estaba. Maxi, Gracias por el aporte, ¿sí? A ver, Alejandro Rolón, que levantó la mano. Profe, quería agregar también que para mí existe lesión porque se especifica que está vendiendo a un precio muy bajo, es decir, que existe una desproporción económica donde se está aprovechando de la necesidad y la edad de Ricardo también. Ujú. Bien, esa era la pregunta siguiente, porque ya identificamos distintas circunstancias que nos hacen ver distintos vicios que afectan a la voluntad del sujeto, ¿sí? Ahora, el paso siguiente es analizar la regularidad del acto en sí mismo, ¿sí? Porque no solamente hablamos de vicio de la voluntad, sino que también analizamos los vicios del acto jurídico, ¿sí? Y, como bien mencionó Alejandro recién, podemos encontrar un supuesto de lesión, ¿sí? ¿Alguien más puede acotar algo sobre esto? ¿Qué es la lesión? Y un abuso de la situación de inferioridad para sacar una ventaja de la situación. Bien, ¿cualquier tipo de ventaja? No, tiene que ser una ventaja patrimonial desproporcionada y que no haya justificación. Y en este caso se ve una explotación porque el vecino sabía la situación delicada de Ricardo, de que no podía sostener el mantenimiento del inmueble, necesidad de debilidad, que acá incluso se puede hablar de la presión del sobrino que está interviniendo en esa debilidad, porque bueno, le debe comer la cabeza, como se dice, tipo, presionado por el vecino, y sobre todo la ventaja desproporcionada si paga un precio muy bajo por un campo que tiene potencial petrolífero, digamos. Bien. O sea, la otra parte podría estar aprovechándose de que el sobrino de Ricardo le está persuadiendo a vender ese terreno por por la situación económica en la que están pasando, digamos. Bien, perdón, no, se cortó a mitad de comentario, no sé cómo se llama el alumno que habló recién. Maxi Maciel. Maxi Maciel, sí. Te pido si puedes repetir, te pido disculpas, pero se cortó justo a mitad de tu comentario. Que puede ser que la otra parte pueda estar aprovechándose de que el sobrino de Ricardo le está persuadiendo a vender ese terreno por la situación económica en la que están pasando, digamos. O podría ser que en realidad el sobrino y el comprador están de acuerdo para perjudicar a Ricardo, así que ¿se podría hablar de simulación? Es mi pregunta. Puede ser también. También se podría, o sea, ahí ya empezamos a agregar información al caso, ¿sí? Pero no es extraño en este tipo de institutos que puedan confundirse en algún momento, ¿sí? Que haya alguna concertación previa, entonces ahí ya empezamos a analizar otros elementos también, ¿sí? Pero si nos posicionamos solamente desde los elementos que tenemos acá en el caso puntual, me parece que hay un vicio que resulta evidente, ¿sí? Después, profe, el tema de que él pensaba que estaba firmando un alquiler, ahí hay error, digamos. Y ahí es un error esencial porque tiene que ver exclusivamente con la naturaleza del acto, digamos. Él pensaba que
iba a firmar un alquiler y estaba firmando una compraventa. Claro. Sí, sí. Como en la primera parte de las respuestas, Profe, tratamos lo que eran los vicios de la voluntad, y ahora lo que estamos tratando de hacer es tratar lo que serían las irregularidades del acto que pueden provocar su nulidad o la pérdida de eficacia, ¿sí? En este caso no vamos a tener, porque no estamos tratando de un supuesto, de un vicio que genera ese efecto, sino que tratamos los otros casos. En el presente y puntual supuesto hablamos de el supuesto de lesión, ¿sí? Ustedes bien identificaron que hay un aprovechamiento que puede tener consecuencias patrimoniales perjudiciales para una parte que se encontraba en una situación económica compleja, difícil. Entonces, todo eso va encuadrando la situación en lo que es un caso típico de lesión, ¿sí? profe, Sí. A ver, ¿quién está hablando? Carlos Rosentau. Sí. Para mí el dato más importante es el punto de abajo que dice el contrato se firma ante escribano. Porque se supone que el escribano está para certificar lo que firman y que la persona entienda que lo que está firmando, o solamente certificar que la persona firmó y que sea la persona correcta la que está firmando. Bien, a ver, ¿alguien le quiere hacer algún comentario o aclaración o responder lo que está preguntando Carlos? Que el contrato se firma ante el escribano para dar formalidad y validez, pero no elimina los vicios de la voluntad. Máxima sí él le habla. ¿Puede ser? Claro, correcto. Micaela Costa le habla, profe. Bien. Claro, ¿puedo opinar? Sí. Claro, el escribano. Gracias por preguntar. Sí. Claro, para mí el escribano da fe de que las personas firmaron ante él, y era, porque el documento es un instrumento público. Pero el escribano en sí no puede ver, por así decirlo, lo que Ricardo piensa, o como decía el caso de que el vecino está ocultando lo del petróleo. Correcto. Sí. Es No, así. igual yo hablaba de la parte que vio que dice que está firmando pensando que es una venta, pensando que es un alquiler y es una venta. Ahí a lo que voy, en la parte del escribano que solamente dice, bueno, a ver quién firma y onda, que está mirando nomás lo que firme sin ir a la parte de la lectura del contrato en donde se lea de forma, digamos, que pueda interpretar ambas partes para poder firmar, porque si no sería como que vengan, firmen un papel y yo veo que firmen el papel y se retienen los dos. Por eso tiene una constancia de lo que se está firmando, se anota en un libro de registro, lleva toda una formalidad, no es solamente que el escribano certifica la firma, sino que certifica lo que se está firmando. Entonces él sería parte del engaño. Puede pasar. Comúnmente en un contrato de alquiler no vamos a introducirnos en lo que es un instrumento público, ¿sí? Una escritura pública, porque comúnmente es un documento privado que se suele certificar firmas, después tiene que pasar por distintos organismos para pagar impuestos y esas demás cuestiones, ¿sí? Esto que está comentando, perdón, ¿quién estaba hablando? Carlos. En la práctica sería probable por el hecho justamente de que en ese momento se lee, antes de la firma se lee el documento y debería haber una aclaración. Ahora, en la práctica también pasa que se encuentran casos como estos, que la persona piensa que está realizando un acto y en realidad lo que está haciendo es firmando otro, ¿sí? Este es un ejemplo que estamos usando acá en clase para tratar de ejercitar los contenidos del programa, ¿sí? Quizás si lo analizamos muy en detalle vamos a encontrar un montón de inconsistencias que en la práctica pueden no pasar. Pero bueno, sí es importante porque colabora para que podamos ver cómo esos
ese contenido teórico que ustedes ven en los libros, que están estudiando, que yo imagino que ya lo habrán leído, lo habrán resumido y ya habrán hecho cuadros sinópticos de cada tema, ¿sí? Hoy lo vamos a utilizar acá simplemente para tratar de confrontarlos con un supuesto de hecho, ¿sí? Obviamente, un supuesto inventado que tiene serias y notorias inconsistencias desde por ahí un hecho concreto, pero sirve, como les digo, para trabajar en clase. ¿Sí? Y esto también creo que está, o sea, obviamente en evidencia de que la otra parte de la que está comprando o está por comprar ese terreno no está actuando de buena fe, obviamente, por saber que hay petróleo al lado de, que está el petróleo, digamos, en el terreno, digamos, que Bien, quiere comprar. bien. Esto es otro dato relevante para entender la situación y poder terminar de configurar ese instituto que estamos analizando, ¿sí? Porque la persona puede pasar que encuentre una oferta económica. Hoy por hoy hay muchas personas que están en un momento de dificultad económica y quizás se desprenden de bienes por una necesidad, pero la persona que vaya a comprar con esa persona en esa situación especial, quizás está aprovechando una oportunidad, pero no se está abusando, ¿sí? Porque el vendedor pone un precio libremente por su situación particular. Ahora, ya cuando vamos a un aprovechamiento, como en este caso, que está sabiendo que va a pagar barato, pero además hay un potencial mucho mayor todavía, que él lo está ocultando, ¿sí? Ahí sí estamos directamente en presencia de este instituto que estamos analizando en esta unidad, ¿sí? Pero bueno, otro dato importante, interesante, y está muy bien que ustedes lo hayan remarcado, es el hecho de que la intervención del escribano no valida, no convalida el acto, ¿sí? Por más de que esto pueda haber contado con la intervención de un escribano, no cambia el hecho de que los vicios que ustedes mencionaron van a seguir estando presentes, ¿sí? Entonces el acto podría ser atacable, ¿sí? Impugnable desde una acción de nulidad, ¿sí? Y obviamente en ese caso ya hay que probar los extremos que uno pretende oponer, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer un comentario más? Bueno, vamos a pasar a este que va a ser el último ejercicio de hoy. ¿Están viendo en pantalla? El caso dice, Juan posee deudas importantes en conocimiento del inicio de acciones legales que persiguen el cobro de sus deudas, constituye una persona jurídica a la que le transfiere una parte importante de sus bienes, que integrarán el patrimonio social, ¿sí? A su vez, solicita al representante de dicha entidad que firme un contrato con terceros sobre esos bienes. Los terceros no conocían la situación del deudor. Preguntas. ¿Qué actos o hechos jurídicos pueden identificar en el caso? Segunda, ¿dónde creen que estaría el conflicto legal? Tercero, ¿qué vicios identifican en el caso planteado? Y cuarto, ¿cuáles son los efectos ante los terceros? Cuando alguno quiera participar, avisa, así continuamos con la clase. Profe, bueno, los actos o hechos, primero, la constitución de la persona jurídica. Después, la transferencia de la parte de sus bienes. Y por último, la firma de los contratos con terceros sobre esos bienes. Bien. Bueno, las deudas podría entenderse como un acto jurídico, tomar deuda también, podría ser. Bien, bien. Esos son todos actos jurídicos que estás identificando en el caso, ¿sí?
¿cuál sería el motivo que podría suscitar alguna cuestión legal? ¿O cuáles serían los motivos? Todo, porque la motivación que tiene, o sea, depende para qué hace la persona jurídica. Aparentemente, ya la constitución de la persona jurídica la hace con una intención non santa, digamos. Entonces, a partir de ahí, ya todo lo que haga en función de esa persona jurídica, incluso engañando a las personas que conforman la persona jurídica, a partir de ahí ya habría conflicto, digamos, a mi criterio. Ujú. Bien. Y en ese caso, ¿esa persona jurídica podría ser atacada? ¿Quién va a responder por esos actos de la persona jurídica? ¿El propio patrimonio de la persona jurídica? Sí, el patrimonio de la persona jurídica y el patrimonio de las personas que conforman la comisión directiva, que es el órgano administrador. Bien. Y en este caso, El tema es que si hay un engaño por parte de Juan, ¿y qué persona jurídica? Pues si es una fundación y Juan es el fundador, es un tema. Si es una asociación civil, tiene otra complejidad. Si es una cooperativa, tiene otra complejidad. bien. O Y en si es el una caso, simple asociación. ¿cómo? O si es una simple asociación también. Bien. Bien. Y en el caso, por ejemplo, si analizamos el hecho desde la constitución de esta persona jurídica, desde la sola finalidad de Juan, que es afectar su patrimonio para que sus acreedores no puedan cobrar sus acreencias. ¿Eso no podría tener un efecto sobre la persona jurídica? Claro, ahí afecta da la validez porque el objeto si se comprueba que el objeto es ese, o sea, el objetivo, no el objeto, pues supongo que el objeto debe ser simulado para que aprueben, para que se pueda crear, digamos, ahí debería disolverse la persona jurídica e ir directamente contra el patrimonio de Juan. Claro. Los acreedores, En este caso, en definitiva los acreedores son los perjudicados, más allá de la persona. Con esta propuesta, lo que estamos teniendo es un uso extra societario, un uso antijurídico de la persona jurídica, ¿sí? Entonces lo que se podría plantear es la inoponibilidad de ese sujeto de derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente se está utilizando un recurso legal para afectar derechos de terceros, ¿sí? Caeríamos en lo que es justamente esa figura, ese instituto de la inoponibilidad de la persona jurídica, ¿sí? Lo vamos a seguir viendo más adelante, vamos a seguir trabajando sobre esto, porque es un instituto importante, pero si ustedes ven de la propuesta del caso, Claro, Juan recurre a la persona jurídica para afectar a sus acreedores. Se está haciendo una simulación. Está cayendo en una simulación, ¿pero por qué? Porque él lo que va a hacer es perjudicar a terceros, en este caso sus acreedores. Entonces, esos acreedores también podrían decir, no, corramos el velo societario, no analicemos la existencia de esa persona jurídica, ¿por qué? Porque tienen un origen ilícito, lo que busca es perjudicar a terceros. Entonces, sobre esto, digamos, no, igual ataquemos el patrimonio, tanto de la persona que los constituye, como también el patrimonio de la persona jurídica, que debería ser considerado como parte integrante del patrimonio de Juan, porque ahí es donde está el efecto concreto que pretende Juan. Sacar esos bienes de su patrimonio para que el día que esos acreedores puedan ejecutar los bienes, él puede decir, no, estos bienes son parte del patrimonio de un sujeto distinto. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, ¿qué vicios se identifican en el caso? ¿Puedo hacer una pregunta? Si los acreedores se enteran de esa simulación y que de esos bienes fueron pasados a otros sujetos, digamos, ellos pueden intervenir para cobrar, digamos, la deuda. Sí. O sea, a los terceros, o sea, a
a las Hay un personas recurso, que el deudor fue pasando los bienes. hay un recurso que nosotros estamos estudiando en esta unidad que justamente trata este tema. Cuando hablamos de vicios, por eso la pregunta es, ¿qué vicios se identifican en el caso planteado? Hablaste de simulación recién, sí es cierto, hay un acto simulado porque uno puede suponer de que estos bienes no van a salir del dominio de hecho de Juan. Pero la realidad es que patrimonialmente hay una transferencia del dominio. ¿Cuál es la finalidad que pretende Juan con esto? El fraude. ¿Cómo? El fraude. Claro, es un acto que pretende un fraude, insolventarse para que sus acreedores no puedan cobrar. ¿Y cuál es el efecto de la acción de fraude? Profe, vendría a ser como una simulación ilícita. Puede haber una simulación ilícita porque parte de este proceso de insolvencia viene justamente con una simulación, porque se recurre a la herramienta o al recurso de la persona jurídica para lograr el desprendimiento patrimonial. ¿Sí? Profe, Vamos a ¿puedo responder a su encontrar pregunta? quizás una simulación, pero el efecto concreto nos hace caer en otro vicio de los actos jurídicos. Por eso yo les dije anteriormente que puede pasar que ustedes al analizar un vicio específico de actos jurídicos vean que también sucede otro o algunas características de otro vicio, ¿sí? Pero acá puntualmente, como lo que está haciendo Juan es buscando insolventarse, ¿sí? Está provocando su propia insolvencia, ya directamente lo vamos a encuadrar como un supuesto de fraude. Está evadiendo la deuda. Claro, lo que está buscando es que no le cobren. Entonces, como tiene la oportunidad, tiene la posibilidad de constituir una persona jurídica, ¿sí? Acá hay datos que faltan, ¿no? Nosotros vamos a ir agregando información, pero lo que uno supone es que Juan va a tener algún tipo de injerencia en la administración de esa persona jurídica. ¿Sí? Profe, y acá entonces procede la revocación de la autorización estatal, digamos, ¿esa sería la consecuencia lógica o no necesariamente? No necesariamente porque vamos a tratar el tema puntual de esta unidad, el tema del fraude. ¿Cuál es el efecto del fraude? ¿Qué es lo que uno pretende con una acción pauliana? Con la Engañar acción a otro. justamente. Sí, hay un engaño, pero que está Con un direccionado efecto hacia patrimonial. evitar que los acreedores puedan, o sea, insolventarse voluntariamente. Esa es la pretensión de la persona que se comporta de esta manera. Ahora, esos acreedores se van a presentar ante el juez y le van a decir, señor juez, Juan es mi deudor, me debe tanto dinero, esta deuda reconoce un origen, una fecha cierta desde tal día, posteriormente constituyó una persona jurídica y a esa persona jurídica le transfirió una parte significativa de su patrimonio. ¿Sí? Yo lo que le solicito es que declare la inoponibilidad, la ineficacia de esos actos con relación a mi crédito. ¿Sí? Ese acto va a ser válido entre la persona, entre Juan y la persona jurídica. Ahora, lo que va a pasar es que no le va a ser oponible a ese acreedor. ¿Sí? Esa es la diferencia que tiene el recurso jurídico del fraude con relación a los recursos que tienen los otros supuestos de nulidad, de vicio de los actos jurídicos. ¿Sí? Es una diferencia puntual. Ese acto se va a considerar válido, pero inoponible con relación a los acreedores. ¿Sí? O sea, el traslado patrimonial ya se va a considerar. Claro, no, el juez, digamos, el juez no puede intervenir porque el deudor pasó legalmente, obviamente, sus bienes a la otra persona jurídica. Sí. Eso ya va a ser parte del patrimonio de la persona jurídica, ¿sí? Ahora,
ese acto concreto no le va a ser oponible al acreedor que reclamó justamente esa acción de fraude. ¿Sí? O sea, el acreedor va a poder decirle, señor juez, yo lo estoy demandando a Juan porque actuó fraudulentamente. Ahora, ese bien puntual hoy lo tiene esta persona jurídica. Entonces, yo solicito que, por ejemplo, se secuestre y se remate el bien, en el caso podría ser un automóvil, por ejemplo, que se secuestre el vehículo, que se remate, con el producido de ese remate se pague mi crédito, y si hay un saldo, hay un dinero extra, ese dinero no regresaría a Juan, sino que ese dinero extra iría a seguir integrando parte del patrimonio de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque el acto va a seguir siendo válido, solamente no va a ser oponible al tercero afectado, en el caso puntual con relación al acreedor. ¿Sí? ¿Entienden esto que estamos planteando? Sí. ¿Sí? Por eso hablamos de inoponibilidad y no hablamos de nulidad. Y cada deudor, es importante que cada deudor es el que tiene que reclamar individualmente. O, bueno, cada acreedor. Cada acreedor, perdón. Cada acreedor tiene que reclamar individualmente. Claro, porque la acción es inoponibilidad. Claro. Uno lo que dice, está bien, es un acto válido, perfecto, pero a mí que no me lo pongan. Yo quiero cobrar mi crédito. ¿Por qué? Porque hubo fraude. El deudor buscó perjudicarme. Entonces, el acto es válido. Él sacó ese bien de su patrimonio, perfecto, que salga del patrimonio. Ahora, yo voy a cobrar mi crédito. ¿Y qué pasa? Perdón, Máxima, si le habla de vuelta. Sí. ¿Qué pasa si esta persona deudora, la que tiene la deuda, pasa todo su patrimonio a la otra persona jurídica y se queda solo con los bienes fundamentales, que son los que el acreedor no puede tocar? Que eso se hablaba también en anteriores lo clases. mismo, mientras esa transferencia de los bienes busque la insolvencia, el acreedor va a poder reclamar el fraude. Porque él no va a atacar los bienes que ya sabemos que no están en el patrimonio del deudor. Esos bienes están en el patrimonio de un tercero. Entonces el acreedor a los que voy es que si todo el patrimonio de Juan, digamos, ya pasó a otra persona jurídica, y bueno, que como que estoy repitiendo de vuelta lo mismo. No, está bien. Y se queda solo con los bienes fundamentales, que el deudor no puede tocar, que el acreedor no puede tocar. Entonces, si el acreedor no puede cobrar al deudor que tiene solo los bienes fundamentales y no puede tocar tampoco el patrimonio de la persona jurídica, entonces, ¿de qué forma va a cobrarse ese crédito? El acreedor sí puede tocar el patrimonio de esa persona jurídica. Esos bienes de la persona jurídica, sí. O sea, ok. Claro, ¿entienden? Por eso hablamos de inoponibilidad. El acto es válido, pero a mí como acreedor afectado no me va a afectar. O sea, yo voy a poder ir en contra de esa transferencia ilícita, ¿sí? Porque la finalidad de la transferencia fue la insolvencia. Entonces, para que eso a mí no me afecte, yo le digo al juez, estos bienes están en el patrimonio de este sujeto. Entonces yo al juez le pido, señor juez, el acto es válido, pero a mí no me tiene que afectar. Entonces yo quiero cobrar eso. Después, entre la persona jurídica o un particular que pueda haber recibido esos bienes, podría existir algún tipo de reclamo en cuanto a daño y perjuicio, ¿sí? Eso puede ser una consecuencia que lo podemos analizar más adelante, pero hasta acá lo cierto es que el acreedor, como fue víctima de fraude, puede reclamar la inoponibilidad de ese acto. ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. A diferencia de los casos que se dan en la lesión o en la simulación, en donde las acciones que pueden iniciar los afectados van a tener como consecuencia de prosperar la declaración de nulidad de esos actos. ¿Eso qué significa? Que se va a considerar como que eso nunca sucedió, entonces vuelve todo hacia atrás. ¿Sí?
esa transferencia nunca sucedió, entonces vuelve el bien al patrimonio de la persona afectada y en el caso que se haya entregado alguna suma de dinero, bueno, debería haber una acción de regreso, ¿sí? Con deducción de daños y perjuicios y esas otras cuestiones que veremos más adelante, ¿sí? Pero importante que tengan en cuenta que la acción de lesión o la acción de simulación tiene un efecto jurídico puntual que es distinto de la acción que se utiliza en el caso de fraude, ¿sí? Bueno, y con esto, mire, ya están por ser las 2 de la tarde. Bueno, con esto cerramos la clase de hoy, chicos. Les agradezco a todos la participación. El viernes aparentemente tendríamos una actividad virtual porque nos acaban de comunicar que hay un paro docente y no docente. Así que seguramente y estén atentos a sus correos porque le vamos a enviar un link para conectarnos en el horario de clase y poder avanzar un poquito con el programa, ¿sí? Así que bueno, les agradezco a todos la participación. Un gusto como siempre participar así en clases tan concurridas y con tanta participación de los alumnos. Y bueno, nos encontramos el viernes seguramente en una clase por esta modalidad. Muchísimas gracias por la clase, profe. Bueno, profe. muchas gracias a ustedes. Que anden muy bien, que tengan un excelente Hasta día. luego, profe, Bueno, gracias. chau, chau.